sociedad. No me importa si es una gran metrópoli en Europa que parezca sumamente civilizado y sumamente avanzado, o puede ser una ciudad tecnológica en Estados Unidos o en donde sea. Por más fachada que tenga de avance, crecimiento, ética, desarrollo, esa es la parte interna. Y sigue diciendo, a estos evita, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se celebra el conocimiento, pero no saben. No hay revelación. De la manera que Janes y Jambres son los magos que tiran su vara junto con Moisés. Cuando Moisés convierte su vara en serpiente, Janes y Jambres son los dos magos que hacen lo mismo. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, y empieza a ver el contraste, pero tú, mi hijo, tú quien vives en un contexto diferente, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esos somos nosotros. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persisten tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esta es una buena referencia para los padres. ¿Desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el contexto. En medio de este contexto de caos, en medio de un contexto en donde las circunstancias externas están cayendo a pedazos, en medio de un contexto en donde no hay lugar hacia el cual mires que no haya caos. ¿Sí? Si tú miraste anoche el debate presidencial, te quedaste como, nada más 4. ¿Sí? No representan una opción. No representan un futuro. ¿Sí? Ninguno. Y en algún momento lo dije, el próximo presidente de México, gane quien gane, va a ser el peor presidente de México. No porque sea una ave de mal agüero, pero Dios profetizó que la tierra se llenaría de oscuridad y que unas profundas tinieblas aparecerían en los corazones de las personas, en Isaías 60. Por lo tanto, el futuro no puede ser mejor. Llámese con quien se llame. Miras a tu alrededor y ves juicios y problemas y situaciones llevándose a cabo alrededor de todo el mundo. Anoche estaba leyendo una noticia que realmente me impactó. Hablaba sobre un juicio que se está llevando sobre unos sacerdotes en Chile y específicamente venía una narración que me voy a abstener a decirla por los niños que están presentes, pero una narración de abusos sobre menores. Y vuelvo, te pones a pensar y dices, ¿qué realidad enferma tiene que vivir en alguien que se supone que tú confías o depositas tu fe para guiarte? Y que ese alguien dañe de por vida, porque cuando hay un abuso sexual o cuando se toca la parte de sexualidad en un infante, se dañan muchas cosas, muchas piezas se mueven y se trastornan, y si no hay un proceso de sanidad divinamente ordenado,
te cambia para siempre. Por lo tanto, estamos hablando de líderes tocando vidas y torciéndolas. Y vuelvo, puedes mirar a cualquier ámbito de la vida, cualquiera. Y en cualquier ámbito de la vida te encuentras caos. En medio de este caos, necesitamos un código o necesitamos límites o reglas que nos permitan vivir y navegar en esta vida a salvo. ¿Sí? A salvo. Hay ciertas cosas que tú haces cuando estás en una situación de peligro que te mantienen a salvo. Hay ciertas cosas que tú tienes que hacer. No simplemente vas y encaras las circunstancias como si nada pasara. Hay ciertas cosas que tú tienes que llevar a cabo cuando estás en una situación de peligro. Y este código de conducta es la creación de nuestro santuario. Quiero resaltar de estos pasajes que leímos 2 versos. Bueno, serían 3, verso 10 y parte del 11 y verso 14. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, etcétera, etcétera. Y esta palabra pero significa excepción. Significa que todo lo que acabo de mencionar, este mundo donde hay gente amadora de sí mismos, corruptos, blasfemos, gente que tiene apariencia de piedad, desobedientes a los padres, todo este contexto se mueve en una dirección, pero hay una excepción. Y esa excepción eres tú. ¿Sí? Y este pero nos permite entrar a un lugar donde podemos mirar cómo podemos convertirnos en ese pero. Lo hemos dicho en algunos seminarios, que todos queremos una familia pero. ¿Qué es ser una familia pero? Que el contexto externo dice, el matrimonio no dura. El contexto externo es más fuerte y crea una tensión y termina moldeando las características del matrimonio. Termina determinando cómo vas a vivir y cómo vas a pensar, y tus hijos no van a sobrevivir al ambiente futuro. Pero nosotros no. ¿Sí? El contexto externo es que los hombres viven, actúan, piensan, y esta es su naturaleza. Pero esos son nuestros hebronitas que viven de una manera distinta. El contexto externo dice que una mujer piensa, actúa, responde, y esta es su naturaleza. Pero en el contexto del reino, así viven las mujeres. Y esta dimensión de la excepción, es el lugar donde tú y yo queremos vivir. Tú quieres ser un joven, pero tú quieres tener una familia, pero tú quieres vivir o formar parte de una iglesia, pero tú quieres ser parte de la excepción. Que cuando Dios juzgue la tierra y encuentre que en la tierra haya tiempos peligrosos basados en que el hombre es amador de sí mismo, que es blasfemo, impetuoso, cruel y despiadado, cuando encuentre esto en la tierra, él puede encontrar una excepción. Justo como ocurrió cuando Dios estaba a punto de destruir la tierra, pero Noé halló gracia. Todos queremos vivir en ese pero. Amén. Dile a tu vecino, yo quiero vivir en el pero. ¿Sí? Yo quiero vivir ahí. Es un pequeño espacio, pero yo lo quiero. ¿Sí? Yo quiero una familia, pero. Yo quiero una familia, pero. Una excepción de la regla. Una excepción. Todas las familias tienen que pasar por un proceso de engaño. Pero nosotros no. ¿Sí? Es lo normal. Es natural. La carne es débil. Pero nosotros no. Todos nuestros jóvenes o todos los jóvenes de la tierra están perdidamente
en este mundo de tecnología y no saben realmente establecer relaciones humanas sanas y se pierden en medio de este contexto tan hostil de mil y una formas. Pero nuestros jóvenes son enfocados. Y todos queremos vivir en ese pero, en esa excepción a la regla. Y para vivir allí necesitamos un código de conducta diferente. O vamos a hacerlo más personal. Necesitamos un estilo de vida o un código de vida personal distinto. Y si nosotros nos paramos en ese lugar, entonces vamos a ser parte de esta excepción. ¿Sí? Ahora, ser parte de la excepción no es ser parte de la mayoría. ¿Sí? En una ocasión Jesús dice esto: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, mas yo les declararé, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y la parte terrorífica o espeluznante de ese pasaje es esta. Este pasaje comienza diciendo eso al principio. Muchos en aquel día me dirán. ¿Cuántos? ¿Cuántos somos ahorita? ¿40 personas? ¿50 personas? ¿Cuántos serían muchos si somos 50? ¿De 50 como universo? ¿40? ¿45? Eso quiere decir que, quiero que lo imagines, quiero que veas este pasaje, que en el último día de tu existencia, cuando ya no hay punto de retorno, cuando ya no hay forma de cambiar lo que hiciste porque estás presentando cuentas delante del Señor, en ese día muchos se van a dar cuenta que lo que hicieron fue parte del contexto de todos, no la excepción. ¿Sí? Y estamos mirando estas cosas porque nosotros queremos ser parte de los pocos, no de los muchos. Queremos ser parte de los peros. ¿Sí? Yo quiero ser parte del pero. Yo quiero que mi familia sea parte de un pero, de una excepción. Yo quiero que esta comunidad se convierta en una excepción a la regla. Que cuando Dios mire, pueda juzgar a Torreón, pero no pueda tocar a nuestra gente. Queremos hacer eso. ¿Sí? Y es interesante porque el verso 14, ¿con qué inicia? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. En pocas palabras, para ser parte del pero, persistir en lo que has aprendido y te has persuadido. ¿Qué aprendiste y persuadiste? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, etcétera. ¿Sí? ¿Sí estamos? Así que quiero que hablemos un poco sobre el código de conducta y quiero hablar específicamente sobre nuestra conducta personal. Sé que este código fue diseñado para líderes, pero aplica para cada uno de nosotros. ¿Sí estamos? Ese es el primero de 4 puntos. Número 1, ser irreprensibles en manifestar estándares irreprochables de conducta personal delante del Señor, ante los demás y ante los santos del Congreso. No levantes la mano, pero quiero que hagas una evaluación personal de tu vida. ¿Cuántos consideran que este primer punto es complejo? Y quiero que pongas atención en estas 2 palabras: irreprensible e irreprochable. Irreprensible es que no puede ser reprendido, que no hay una
falta por la cual tengas que ser reprendido, y reprochable es exactamente lo mismo. Algo por lo cual te puedan reprochar. ¿Qué tan complejo o qué tan fácil es hacer esto? ¿Sí? Siendo honestos. Y siendo honestos, lo primero que viene a tu mente probablemente es el error que cometiste hace 15 minutos, o durante el día, o el día de ayer, o la semana pasada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como seres humanos, parte de la codificación de nuestra carne es que nuestra carne comete errores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo alcanzamos esta parte de ser irreprochables? Porque esta parte de ser irreprochables es lo que me permite vivir en el pero. Me permite vivir en la excepción. Y quiero que expliquemos, o quiero que podamos mirar algunos pasajes donde este sentido de ser irreprochable es explicado de una manera clara. Amén. Pero quiero que tengas en mente que una de las demandas que Dios está trayendo para nuestras vidas es convertirnos en hombres y mujeres irreprochables. Y quiero poner esto antes de mirar pasajes o escrituras. Todas las demandas de Dios son posibles. Porque Dios no viene a poner un peso sobre tu vida que te aplaste. Él viene a desarrollarte. ¿Amén? ¿Sí? Ok. ¿Cómo ser irreprensibles? Quiero que veas 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al 13. Ayúdame a ver este pasaje. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al 13. Me dices cuando lo tengas. Quiero que pongamos mucha atención a estos pasajes. ¿Estamos listos? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino hacia vosotros. Este es Pablo diciendo, ¿sabes qué? Quiero ir de regreso a Tesalónica, quiero estar otra vez con ustedes, que Dios dirija nuestros pasos para regresar. Pero no solamente pide eso, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En pocas palabras, que se amen entre ustedes y que amen a todos así como nosotros los estamos amando. ¿Sí? Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? Y quiero que tengas ese verso a la mano porque quiero que podamos mirar un orden. Y quiero que podamos quitar de nuestra mente lo complejo que es ser irreprensibles y podamos llevarlo a un lugar donde podemos hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, lo primero que dice es que ruego que se sigan amando unos a otros. Que se amen entre ustedes, que amen a los demás, así como nosotros los amamos. ¿Sí? Si te amas el uno al otro, esto, dice la Escritura, que va a afirmar tu corazón. ¿Sí? Va a afirmar tu corazón. Y afirmar significa asentar. Afirmar significa como cuando pones, no sé si alguna vez has visto cuando instalan un poste de luz nuevo. Este poste no solamente lleva un agujero, un cimiento para ponerlo. En algunos casos, cuando son postes altos,
les ponen unos tirantes, ¿sí? Y eso afirma, establece más firmemente. Ok, si seguimos la secuencia, si ustedes se aman unos a otros, esto va a producir que su corazón sea afirmado, ¿sí? Y si tu corazón es afirmado, ¿qué pasa? Ok, quiero explicar por qué y quiero explicar cuál es la clave. Voy a volver a leerlo. Mas el mismo Dios y Padre, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? Dios mismo, dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer. ¿Quién? Dios. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros. ¿Quién tiene que producir ese amor en unos con otros? Dios. Una vez que lo pone, tú lo administras. ¿Sí? Una vez que Él pone ese amor en tu vida, tú administras ese amor. ¿Por qué? Dios me dio amor por Héctor y Dios le dio a Héctor amor por mi vida, como me lo dio por la hermana Irma. ¿Sí? Pero en medio de esto va a haber circunstancias externas que produzcan o fricciones o que produzcan voces distintas a lo que Dios ordenó. ¿Cuál es nuestro trabajo? Vamos a mantener esto puro. Y entre más yo me esfuerce y trabaje y me aplique en mantener este amor puro, ¿sabes qué hace Dios? Él dice esto: al que es fiel en lo, ¿qué hace? Entonces, si Él me da un pequeño amor por Héctor y yo administro este pequeño amor y aprendo a caminar en honra con Él, en amor y respeto mutuo, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a traer más. ¿Sí? Y si vienen con un chisme de mi hermana Irma y yo lo desecho, y si hay una confusión en algo que pasó entre nosotros y nos sentamos y lo arreglamos, ¿qué hace Dios? Provee más amor. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Este amor, dice, el Señor os haga crecer. Fíjate bien las palabras que utiliza. Crecer y abundar. Eso quiere decir que hay un desarrollo, no es instantáneo. Hay un desarrollo, un crecimiento, un proceso de en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Si haces esto, dice, para que sean, afirmados vuestros corazones. En este contexto de amor, de cuidado, o voy a utilizar una palabra que tiene que ser más y más y más común para nosotros, de cuerpo. ¿Qué pasa con mi vida? Te voy a decir algo que todo esposo y esposa tiene que saber. Todo esposo y esposa tiene que saber esto. Este tiene que ser un principio fundamental de cualquier matrimonio. Lo que tú haces o dejas de hacer afecta directamente a tu cónyuge. ¿Sí? Probablemente no se ve instantáneamente, pero se ve. ¿Sí? Ese es un principio base para cualquier matrimonio. Hay cosas que yo hago en lo secreto que afectan positiva o negativamente a mi esposa. Hay cosas que mi esposa hace en lo secreto que afectan positiva o negativamente mi vida. Y yo determino. Y una vez que hay la conciencia, ¿sabes qué pasa? Por amor, hago. Hay cosas que yo hago o dejo de hacer que afectan directamente a mis hijos. Y estoy hablando de mi contexto más cercano.
Pero si lo llevamos este mismo sentido de cuerpo a lo que estamos hablando hoy, hay cosas que yo hago o dejo de hacer que afectan de una manera directa a Raúl y Marielena. ¿Sí? Pero cuando yo los amo, me restrinjo. O cuando yo los amo, tomo valor para hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Lo voy a decir así, estamos hablando de un sistema real de cuerpo. Real. Hay muchas cosas que hemos entendido superficialmente del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es la cosa más maravillosa que Dios creó. Y hay cosas muy superficiales que hemos tocado de una manera muy efímera. Pero entender la profundidad del cuerpo de Cristo es que si yo amo a Cristo, tengo que amarlos a cada uno de ustedes. Y amarlos a cada uno de ustedes no tiene que ver absolutamente nada con una posición sentimental. O que me caigan bien. Amarlos a cada uno de ustedes tiene que ver con un principio que me restringe. ¿Sí? Y quiero llevarlo a este contexto. Adán y Eva eran esposos. Era el primer cuerpo de Cristo que existió en la tierra. El primer equipo de trabajo. ¿Sí? Y un día Eva peca. Y sus acciones tuvieron consecuencias instantáneas sobre su esposo. ¿Sí? Y su esposo no fue capaz de cubrir a su esposa en un término correcto, porque cubrir a su esposa no significa decir, pues dame la manzana o dame la fruta y yo como también. Cubrir a su esposa hubiera sido, sabes que vamos delante del Señor y vamos a arrepentirnos. ¿Sí me estoy explicando? La primera ruptura o malfuncionamiento fue nacido desde un lugar de no entiendo mi responsabilidad por tu vida. Porque si tú lees la escritura y miras detrás de la letra, dice que a Eva le pareció el fruto agradable a la vista. ¿En quién estaba pensando? ¿En ella o en Adán? ¿En ella o en el cuerpo? ¿Sí? Porque se puede ver muy bonito, puede estar al alcance, pero no lo puedo hacer. Lo voy a decir así, hay cosas que a él le gustan hacer, que no son pecado, pero no las hace por ustedes. ¿Sí? Hay cosas que hasta él tuvo que cambiar a lo largo de su jornada, que la hermana Arcelia ha tenido que modificar, no porque sean buenas o malas, no porque sean pecaminosas, o no estoy hablando de cosas malas. Creo que tenemos suficiente entendimiento para discernir eso. Estoy hablando de esas cosas que no son malas, pero que perjudican a un bien más grande. ¿Sí? Y quiero poner la raíz, porque quiero llegar a este lugar de ser irreprensible, en algo mucho más simple. Tu grado de ser irreprensible viene de tu grado de conciencia de cuánto amas a tu hermano y tu hermana que tienes a tu lado. Porque si somos honestos, la mayoría de los pecados, si no es que todos, la raíz del pecado es pensar en ti mismo. Porque todos los pecados cargan con una consecuencia. ¿Sí o no? Que si robo, tiene consecuencias. Pero cuando estoy robando, lo que me motiva a robar no es pensar en los demás. ¿En qué me está motivando a robar? Mi beneficio personal. ¿Por qué? Porque yo deseo eso que está allí. ¿Sí? Si hay un pecado de impureza sexual, ¿en quién estás pensando?
Nadie está pensando en qué va a decir. Tú estás pensando en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, en tu deseo. Si hay un pecado de mentira o de falsedad, ¿en quién estás pensando? ¿En qué también se va a escuchar este chisme cuando lo diga, aunque yo sé que no es correcto o no es verdad siquiera? Pero pensamos en nosotros mismos. Y quiero conectar estas dos cosas. Irreprensible no tiene tanto que ver con que no te equivoques. Irreprensible tiene que ver con cuánto amas. Y lo voy a poner así. Si lo pones desde esta perspectiva, se hace algo simple que puedes hacer. ¿Sí? Mire este otro pasaje. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 16. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 16. Fíjate lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? En pocas palabras, sea obediente, cuida tu regalo de salvación y cuídalo con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y quiero que vuelvas a mirar la secuencia, porque volvemos a llegar a este mismo lugar al cual queremos llegar. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. No hables de más, no pelees. ¿Te suena lo que estábamos hablando ahorita sobre este asunto de amor? De piensa en los demás, porque cuando yo murmuro es una inconsciencia de lo que mis palabras pueden hacer en los oídos de los demás. Cuando yo contiendo, básicamente es un lapso de falta de amor, falta de paciencia, falta de tolerancia. Y está diciendo, quiero que lo llevemos a este lugar simple. Que no haya murmuración y que no haya contienda. Verso 15. Porque si no hay murmuración ni contienda, dice el verso 15, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y es como si Dios estuviera diciendo eso, ok. De pronto pones este estándar de no tener mancha y arruga como algo casi imposible, que solamente los superhumanos como el Dr. Woodruff y el núcleo apostólico pueden hacer. Pero déjame lo pongo en un terreno alcanzable para todos. No murmures, no pelees y esto te hace irreprensible. No por el acto, sino por el principio detrás de no murmurar y no contender. Y el acto que está detrás se llama amor. ¿Sí me estoy explicando? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Te suena el código de conducta? ¿Te suena lo que estábamos leyendo ahorita en 2 de Timoteo capítulo 3? Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Para los que tienen una familia, nuestro proceso de ser irreprensibles comienza en casa.
¿qué tanto amo? Y no estoy hablando de este amor consentidor que meramente tolera cosas por tolerar, porque eso no es amar. La palabra de Dios es clara. Amar en el concepto y mente de Dios es sacrificio. Porque Él dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó que envió para un sacrificio. ¿Sí? Por lo tanto, en la mente de Dios, amar y sacrificio es la misma cosa. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo al punto, ¿qué tanto estamos amando? Si lo miramos como un proceso, dice, ocúpate en tu salvación. Y si tú te ocupas en tu salvación, Dios va a producir en ti el querer como el hacer. Y si tú haces todo sin murmuraciones y contiendas, entonces te vuelves irreprensible. ¿Cuántos piensan que es posible ser irreprensibles? ¿Sí? Es fácil. No es imposible. Dios no nos está pidiendo algo imposible. Vivir en el pero, que uno de los componentes para vivir en el pero es ser irreprensible, Dios lo está poniendo en un lugar accesible. Ama al cuerpo. Ámalo. Ten conciencia de otros. Y no solamente tengas conciencia, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Deja que Dios, como lo decíamos ahorita en este sentido, cuando Dios pone amor aquí y yo me ocupo con temor y temblor, Él descarga cosas. ¿Qué va a descargar? El querer, el hacer, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde. Él va a descargar los cómo. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ellos me llevo bien, pero con Ali y Marce no. Pero si yo hago el esfuerzo y yo pongo mi parte y no murmuro y no contiendo y refreno mi carne por amor a ellos, ¿sabes qué va a hacer Dios? De pronto Dios va a traer recursos y va a poner el querer en mí y me va a remover una venda de los ojos para verlos correctamente. ¿Sí me estoy explicando? Y si Él hace esto y yo me doy a esto, entonces estamos creando un estilo de vida y estamos creando una familia y una comunidad y un congreso irreprensible. Y de pronto la palabra irreprensible, que parecía algo muy lejano, es como si Dios la acercara al terreno, a la órbita de tu alcance, a la órbita de tu esfuerzo personal, algo que tú puedes hacer. ¿Estamos bien? ¿Sí nos estamos explicando? Ok. Punto número 2. Representar fiel y exactamente la actitud divina hacia el Congreso, siguiendo con precisión el proceder, actitudes, estándares y comportamientos modelados por nuestro líder apostólico. En pocas palabras, quiero ponerlo de esta manera. Dios tiene una actitud, tiene una postura. ¿Sí? Pero esta postura muchas veces no la vemos. Y la brillante idea de Dios siempre, a través de la historia y a través de la Biblia, ha sido esta. Me voy a revelar a uno para que este uno te deje ver mi postura. ¿Sí? Hace unas semanas atrás, vimos esta historia donde Moisés de pronto se enoja y golpea la vara, golpea con la vara la roca. Y Dios no lo deja entrar a la tierra prometida por esa acción. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez pensaron que Dios exageró? O que fue muy duro. Pobre hombre, 40 años dirigiendo este pueblo y no le dio peritas en dulce. Eran una bola de cabezones, latosos, faltos de fe y entendimiento. Veían a Dios y no veían nada.
Y una simple acción donde tomaron a Moisés en un día malo, en vez de hablar, golpea. Dios dice, por esta acción no entrarás a la tierra prometida. ¿Alguna vez lo pensaste? Déjame te explico la razón detrás de la decisión de Dios. Moisés no era un líder. Moisés era un embajador o un representante. El pueblo veía una nube. Pero ¿cuál es la actitud de la nube? Tú ves que la nube se mueve, pero tú la ves que está contenta, está enojada, está apresurándose. No, porque la nube era una nube. Tú veías la columna de fuego y tú decías, ok, ¿en qué modo está Dios? ¿Cuál es su forma? Era una columna de fuego. ¿Sí? No había forma de simplemente rastrear a Dios. Podía rastrearlo, perdón, pero no había una forma para el pueblo para discernir el corazón y postura de Dios. Ahora, Dios tiene una conversación con Moisés aparte. Y en esta conversación aparte, Moisés está muy enojado porque el pueblo está pidiendo agua y esta no es la primera vez que piden agua. Esta no es la primera vez que se quieren regresar a Egipto. Esta no es la primera vez que lo quieren apedrear o se están quejando o están haciendo grilla y quieren levantar elecciones para otro líder. No es la primera vez. Y Moisés está muy cansado, pero cuando llega Dios, la actitud de Dios es, dales agua. No pasa nada. Son mis hijos. Dales agua. Pero cuando sale Moisés de ahí, Moisés sale, bola de rebeldes. ¿Acaso tengo que darles agua yo? Y tú como pueblo, ¿qué percibías? Dios está muy, muy enojado. Así que ¿saben qué? Vamos a acercarnos cuidadosamente, vamos a tomar el agua y vámonos a nuestras tiendas y nadie haga ruido. ¿Sí? Esa malexpresión o mal representación de Dios, no de tu humor, ¿sí? No de tu preferencia, no de tu bueno o tu mal día. Tuvo un momento de olvido de quién era y quién representaba. Y esa mal representación, no necesitas muchas. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Es como el caso que hubo hace algunos meses atrás, donde en un juicio en Estados Unidos, a la persona que están enjuiciando, me parece que la estaban enjuiciando por asesinato, es un sordomudo. Y al juicio llevan un intérprete, a una persona que hablaba en señas. Pero la persona que hablaba en señas no habla en señas. ¿Sí? La persona que debió haber ido a ese juicio no fue y mandaron a alguien más simplemente para cubrirlo, pero una persona que apenas estaba aprendiendo el lenguaje. Y cuando están en el juicio, el juez está diciendo y está haciendo preguntas y este cuate está... ¿Sí? ¿Tú crees que necesitaba otra equivocación para que lo despidieran? ¿O esa era suficiente para despedirlo? ¿Por qué? Porque no estaba hablando por él, estaba hablando por el juez. Y el juez dictó sentencia porque este hombre no respondía. ¿Sí, sí me estoy explicando la gravedad? Y si lo puedes ver en este contexto tan pequeño de un juicio, en el cual está la vida de un individuo, imagínate en el contexto donde la vida de 2 millones o más de 2 millones de personas está en juego y la persona que está interpretando a Dios y mandando el mensaje de cuál tiene que ser la postura correcta, lo está interpretando mal. Dios no fue duro, fue justo. Porque si alguien había conocido a Dios, si alguien había experimentado la cercanía de Dios, no era el pueblo, era Moisés. A él le podía demandar.
¿Sí? Ahora, si ese es el sistema de Dios, Dios demanda que tú veas al líder. ¿Sí? Lo hemos hablado en varias ocasiones. Que observes al líder. No que juzgues al líder. Eso déjaselo a Dios. Que observes al líder. Que aprendas. Que sepas que detrás del líder parándose al frente de ti hay un proceso de Dios en lo privado, trabajando y moldeando y procesando y volviendo polvo y volviendo a formar su vida. Y estoy hablando de los líderes globales hasta los líderes locales. ¿Sí? Pero cuando tú estás bajo alguien, tu responsabilidad es seguir con precisión el proceder, actitudes, estándares y comportamientos que han sido moldeados, en este caso por el doctor Woodruff, pero del doctor Woodruff hacia la hermana Arcelia, de la hermana Arcelia hacia los líderes locales. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, quiero que regresemos a este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Dice este pasaje, pero tú has seguido. Y quiero explicar qué significa seguir. La palabra ahí es paracoluteo. Es el griego de seguir. El original dice seguir cuidadosamente. Y quiero explicar qué significa paracoluteo. ¿Sí? Número 1, significa seguir y acompañar. Y esta simple definición, si la miras cuidadosamente, debe traer mucha vida. Josué, tú vas a ser mi conejillo de Indias hoy. ¿Cuál sería la diferencia entre seguir y acompañar? Si Josué está haciendo eso, ¿qué está haciendo? ¿Siguiendo o acompañando? Siguiendo. ¿Tiene conciencia de dónde lo voy a llevar? ¿Tiene conciencia de qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Me estoy explicando con esto? Paracoluteo no es meramente el acto de él es mi líder, yo lo voy a seguir. Porque cuando tú haces eso, empieza a existir una relación muy rara. Porque la dependencia de tu vida no solamente, la dependencia de tu vida se basa en lo que el otro hace. E inclusive, si te equivocas o las determinaciones que tomas, ¿de quién son culpa? Del que está guiando. ¿Sí? Quiero que veas ahora esto. Pásame la mano. ¿Qué es esto? ¿Y qué pasa si en el acompañar le digo, sabes qué? Mira, nos dirigimos hacia esa esquina, llegando ahí donde está a ese pasillo, vamos a dar vuelta a la izquierda. ¿Por qué? Porque quiero llegar al salón que está en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque voy a dar una clase de ese lado. ¿Qué pasa con su seguir? ¿Sí? Gracias. ¿Puedes mirar la diferencia? Es seguir y participar. No es un seguir ciego. Ningún líder en el cuerpo de Cristo es un gurú. Un sabio que vio todas las cosas y simplemente te va a decir para dónde. No. Dios nos hizo un cuerpo, nos hizo coherederos. Sí nombra líderes, pero el líder está diseñado para seguir y acompañar.
para compartir. Sí, sí me estoy explicando. Hay una enorme diferencia. Porque cuando lo miras desde ese lugar, dejas de meramente poner tus ojos en el individuo para seguirlo y empiezas a poner tus ojos en por qué, cuál es el propósito, por qué Dios nos llamó a caminar juntos, hacia dónde estamos mirando. Y esto se vuelve un proceso compartido. ¿Sí me estoy explicando? Es como en un matrimonio. Muchos debaten y preguntan, ¿y quién es más importante en un matrimonio? ¿Sí? ¿O qué significa ser cabeza de hogar? Y te voy a decir algo. El matrimonio es un paracoluteo. Sí hay un encargado que Dios diseñó por arquitectura que se llama varón para guiar, pero no es un guiar de sígueme 3 pasos atrás, no tengas opiniones. Eso se llama machismo. Pero tampoco es este lugar donde la mujer dice, ok, entonces tú sígueme porque no tomas su posición. Es este lugar donde compartimos. Pablo lo dice de esta manera: deseo ir a vosotros para impartirles algún don espiritual. O lo dice de esa otra manera: esta gracia que me ha sido dada para con vosotros. Es mía, Dios la trajo para mi vida, pero no se queda aquí. En la medida que caminamos juntos, esta gracia se comparte. Es una sociedad. Y en esta sociedad el lazo se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque no está siguiendo a el gurú del reino. No está siguiendo al sabio que tiene todas las respuestas de la vida. ¿Sí? De pronto hay gente que se acerca, y sé que lo ha hecho con la hermana Arcelia, sé que lo ha hecho con nosotros, se acerca y nos dice, oye, fíjate que vamos a hacer, a comprar, a ir a, ¿qué piensas? Está bien, si quieren hacerlo adelante. Y no es porque no nos importe, pero hay lugares y hay decisiones donde la persona tiene que cargar este peso. ¿Por qué? Porque vuelvo. Si no cargas ese peso y solamente sigues y la persona que va guiando se equivoca del lugar, ¿de quién es la culpa? ¿Y tú qué aprendiste? ¿A ser un esclavo? ¿A simplemente seguir instrucciones? Entonces, ¿por qué Dios te nombró coheredero? No tiene sentido. Sí nos estamos explicando. Esta sola definición, seguir y acompañar, rastrear de cerca el desarrollo de algo, no solamente es seguirlo. ¿Hacia dónde está desarrollándose? ¿Por qué vamos a ese salón? Ah, me puedo adelantar 2, 3 pasos. No porque me adelante por mí mismo, pero sé a dónde vamos anticipadamente. ¿Alguna vez has trabajado en un proyecto con algunas personas que de pronto, aunque no lo dijiste, por la misma relación se infiere cuál es el paso 2, aunque solamente definieron el paso 1? ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma página y el paso 2 es más fácil tomarlo porque ya nos pusimos de acuerdo en el paso 1. El paso 3 es obvio y no lo hemos hablado porque hay esta relación. Significa ajustarse a un estándar. Mi vida se ajusta al estándar. ¿Sí nos estamos explicando? Abre un panorama diferente a lo que Dios nos llamó a hacer. Porque Dios no nos llamó a ser siervos.
¿Te acuerdas de ese pasaje donde Jesús le dice a los discípulos? Ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar amigo, porque en este proceso he estado compartiendo. Discípulo no es el que sigue meramente, discípulo es el que se para aquí al lado, el que discute y hace preguntas, el que te explico hacia dónde vamos. A los demás les cuento parábolas, pero a ti te voy a explicar qué estoy queriendo decir. ¿Cuál es el verdadero significado detrás del sembrador? Porque yo quiero que tú entiendas, a ellos les voy a hablar en parábolas, a ellos les voy a cegar el entendimiento, pero tú necesito que entiendas, porque quiero descargar esto en ti, porque esto no es solamente el don de un individuo, es una posesión corporativa. ¿Sí? Ahora, teniendo eso en mente, Pablo lista varias cosas que siguió cuidadosamente a Timoteo. Número 1, doctrina. ¿A qué te suena doctrina? ¿No te suena lo que estamos haciendo hoy? ¿Sí? Enseñanzas, instrucciones, miércoles, domingos, videos, libros, pláticas. Eso es la doctrina. ¿Pero es lo único que menciona Pablo? No. Por lo tanto, yo no puedo seguir a alguien simplemente porque escucho la doctrina. ¿Sí? Conducta. ¿A qué te suena conducta? Tu estilo de vida. ¿Cómo está tu familia? ¿Sí? ¿Qué aprecias? ¿Qué no aprecias? ¿Cómo te conduces en medio de las circunstancias, en medio de la crisis, pero también cómo te conduces en el medio de la bendición? ¿Cuál es el estado del matrimonio de un líder? ¿Cuál es el orden de su casa o de sus hijos? Es parte de mirar la conducta. No solamente la enseñanza pública del domingo o la enseñanza pública de un miércoles o la enseñanza de un video. ¿Qué hay detrás? ¿Sí? Quizás físicamente no pueda ver la familia del doctor Woodruff, pero a través de su vida, descargado a Marlon, descargado a la hermana Arcelia, descargado a Sael y Mimi, puedes dar un vistazo, porque es la misma gracia. Porque si yo no hubiera conocido esa gracia, te puedo asegurar que hoy sería un macho más con una familia promedio, teniendo las mismas discusiones y las mismas situaciones que cualquier familia de afuera o cualquier familia de hijo de pastor. ¿Sí me estoy explicando? Porque uno de los primeros beneficios o una de las primeras cosas que yo puedo identificar como una de las grandes transacciones o puntos de desvío en mi vida al encontrarme con la gracia fue este asunto de la hombría. Porque yo pensaba que era ser un hombre y mi concepto de hombre no era absolutamente algo cercano a lo del reino. Y empezó a cambiar. ¿Sí? Por lo tanto, tú puedes seguir no solamente la doctrina, sino la conducta, el propósito, a que fuiste llamado, el intento divino dentro de la gracia residente en el líder. ¿Cuál es el llamado de la hermana Arcelia? ¿Por qué nos ha contado varias veces esa historia donde la hermana Arcelia tenía la intención de huir de Torreón, irse a Estados Unidos, pero Dios la detiene y le dice, no, ve a Torreón, te necesito en Torreón? ¿Cuál es el llamado detrás de su vida? ¿Cuál es el propósito con el cual el SEM existe? ¿Por qué existe el SEM? ¿Cuáles son las luchas y propósitos e historia y funciones detrás de esta iglesia? Porque cuando lo miro, eso me da un acceso a seguir cuidadosamente. Amén. Fe. ¿Cuáles son las características y énfasis espirituales? La hermana Arcelia es muy fuerte en, yo puedo listar cosas,
su perseverancia, su sentido de fe, su rectitud, probada a lo largo de los años, son parte de las características espirituales que dieron forma al diseño de mi líder. Las características espirituales de un doctor Woodruff, esta obediencia tan militar a Dios, a lo que Él necesita, por más ilógico e irrelevante que parezca en ese momento. Y eso me permite acompañar. No solamente seguir a la distancia viendo un video, me permite acompañar, ser partícipe. ¿Cuál es la gracia residente en Mimi? Ella es un líder en el SEM. ¿Por qué la pusieron de líder? ¿Cuál es la gracia residente en su vida que Dios diseñó para ser impartida a la iglesia? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué aporta Noemí que es diferente a Asael? ¿Qué aporta esta pareja que es diferente a la hermana Arcelia? ¿Cuál es la gracia residente en cada uno de los tres en la cual yo me tengo que acercar y poder identificarla para tomar recurso de ella? ¿Sí? Porque si yo no identifico eso, vamos a ser buenos amigos. Nada más. ¿Cuánta gente escuchó a Jesús? ¿Cuántos fueron sus discípulos? La diferencia no fue el acceso a la doctrina. La diferencia fue seguir. ¿Sí? Y finalmente menciona longanimidad. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuáles son las batallas que se han decidido pelear? O las batallas que se han decidido no pelear. ¿Cuál es el carácter? Cuando un líder ha pasado a través de una crisis, ¿cuál es la manifestación de su carácter? ¿Sí? Todo esto es parte de seguir. ¿Por qué? Porque estamos buscando vivir en esta dimensión de la excepción. Estamos buscando vivir en el pero. Pero para vivir en el pero, número uno, necesitas ser irreprensible. Número dos, necesitas seguir efectivamente. No meramente como una buena amistad. Porque vuelvo a decirlo, yo supongo que Jesús tenía buenos amigos. Es más, ¿cuántos se acuerdan que Jesús tenía hermanos? ¿Por qué ningún hermano fue discípulo? Lo conocían, tenían acceso a él. ¿Sí? De hecho, en una ocasión donde Jesús habla con ellos sobre que tiene que ir, no recuerdo la ciudad, los hermanos empiezan a hacer burla de Jesús. Por lo tanto, no tiene que ver con esta relación de hola, ¿cómo está Raúl? Nos vemos los miércoles y nos vemos los domingos y somos camaradas y amigos. Y si realmente no hay un seguir, la gracia no desciende. Si no hay este seguir, es como este ejemplo de la persona detrás de ti. No te está acompañando. No sabe cuál es el siguiente paso, por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y una de las cosas que tiene que ser parte de nuestra cultura, como SEM, tenemos que aprender a seguir. Amén. ¿Sí?
Vamos a terminar aquí. Quedan otros 2 puntos, pero vamos a discutirlos el miércoles que entra. ¿Ven? Simplemente recapitulando. Número 1, ser irreprensibles en manifestar estándares irreprochables de conducta personal delante del Señor, ante los demás y los santos del Congreso. Irreprensibles, amor unos por otros, trabajar con temor y temblor en nuestra salvación. Algo alcanzable. ¿Quieres ser un esposo irreprensible, un padre irreprensible, una esposa irreprensible, una madre irreprensible, un joven irreprensible? Ama. ¿Sí? Ama. No te esfuerces en voy a hacer y voy a ir y lo voy a hacer perfecto y cuando me digan que trapea le voy a poder ganar. No, no empieza allí. Ama. Ama. Simple. Que la próxima vez que mami diga trapea, tú pienses, amo a mi familia. Mi mamá hace muchas cosas, mi papá hace mucho. Veo el esfuerzo detrás veo su amor en cobertura a mi vida. Este simple acto de tomar un trapeador y trapear es una forma de decir o que tenga eco en mi vida su amor hacia mí y se responde con mi obediencia. Es muy diferente a decir, déjame trapeo, déjame hago, déjame voy, déjame, simplemente porque tengo que esforzarme para ser irreprensible. Y lo mismo aplica con Dios. ¿Sí? Lo mismo aplica con Dios. ¿Por qué haces lo que Dios te pide? Porque me están viendo. La razón más simple es porque lo amas. Si esa fue la razón para Jesús para dar su vida, que creo que puede ser lo más valioso que nos pueden pedir. Creo que es un buen motor de justificación y es un buen motor de funcionamiento interno. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque amo a Dios. Y quiero que vea, quiero demostrar mi amor hacia Él. Por lo tanto, déjame ser obediente. ¿Sí? Y en el hacer eso, estamos cuidando o estamos procurando mantener a salvo este regalo que recibimos cuando Él murió, que se llama salvación, que es un acto de amor. Y lo estamos cuidando con temor y temblor. Y en este amor es muy fácil no discutir. En este amor es muy fácil terminar con las palabrerías y los chismes y las voces. ¿Sí? Si conoces a alguien que sea muy chismoso, muy chismosa, es que no ama. Esa es la razón. La verdadera razón de una persona hablando mal de otra persona es que no ama. La verdadera razón por la cual otro inclina su oído para escuchar de tu hermano hablar mal es porque no lo amas. Es simple. Estamos mirando en medicina se tienen síntomas, pero hay causas. Estamos mirando las causas, no los síntomas. Y se reduce a este aspecto. Amar. Y creo que podemos comprometernos a amarnos. Porque te voy a decir un secreto. Esa persona que tienes a tu lado, atrás, delante de ti, la vas a ver por toda la eternidad. ¿Sí?
¿Sí? Voltea a tu alrededor y mira a las personas que están ahí alrededor. Esas personas que estás viendo allí, las vas a ver por toda la eternidad. ¿Sí? Para unos es una buena noticia, para otros. Y si nos vamos a ver y amar por la eternidad, vamos a practicar. Amén. Vamos a practicar. Vamos a amarnos. Vamos a amarnos unos a otros. Y dos, representar fiel y exactamente la actitud divina hacia el Congreso, siguiendo con precisión el proceder, actitudes, estándares y comportamientos modelados por el doctor Woodruff y el equipo núcleo de liderazgo. Descargado a coordinadores regionales, descargado a coordinadores, descargado a ancianos titulares, descargado a la vida de los santos. Y eso significa que tenemos que aprender a seguir. Seguir es algo bueno. He leído muchos psicólogos que hablan sobre el proceso de aprendizaje del ser humano y dicen continuamente esto: el ser humano aprende mirando a otro ser humano. Esa es la forma, es la codificación interna de tu intelecto de cómo aprender. Y déjame te digo algo, el intelecto es simplemente la fachada de cómo fuiste cableado internamente en tu espíritu. Un ser humano aprende por imitación. ¿Sí? Eso significa que tenemos a alguien que imitar. Pero imitar no es un acto de seguir a distancia. Y quiero que podamos erradicar esa mentalidad y paradigma de nuestras cabezas. Seguir significa pararnos a un lado y compartir. ¿Sí? La gracia, escuchar, hablar, dialogar. ¿Sí? Y eso lo hacemos cuando vamos más allá de la doctrina y podemos ver la conducta, podemos ver la fe, el propósito, la longanimidad. Podemos ver al ser humano y el contexto en el cual Dios lo puso. Y cuando tú miras eso, entonces sigues. Hace meses atrás, yo dije esto. Y cuando lo dije, mucha gente vi este choque mental, pero a esto me estaba refiriendo. Hace meses atrás decía, es que pocos en el SEM, y decía, puedo contarlo con estos dos dedos, pocos en el SEM conocen a la hermana Arcelia. No estoy hablando de conocerla, porque tú me puedes decir, yo estuve aquí desde 1979, cuando en el Buen Pastor, en frente de la plaza, ¿cómo se llamaba la plaza? La plaza Francisco Villa, Francisco y Madero. Cuando en la plaza Francisco y Madero, el hermano Samuel Saniñana dio por primera vez su predicación. Gloria a Dios, pero no la conoces. Porque conocerla es más allá de la doctrina, es mirar el carácter, el propósito y el llamado, es mirar porque está aquí, es haber caminado con ella aquí a un lado, no allá atrás siguiendo, llamándola porque es una buena madre y porque es buena con nosotros. No, aquí, cargando cosas juntos, viviendo cosas juntos. Que la carga y la gracia y la impartición que Dios puso sobre su vida haya sido descargada. Y eso es algo accesible para todos, pero tenemos que ser conscientes. ¿Sí? Y estamos aprendiendo a seguir. Así que vamos a orar por estas dos cosas. Que Dios despierte un espíritu de amor, no emocional, sino el principio que estamos descubriendo. Pero que Dios también active en nosotros la capacidad de seguir. Amén. ¿Sí? Padre, ayúdanos como iglesia, Señor, como individuos, como familias,
a entender con una mayor claridad qué significa ser irreprensibles. No irreprensibles como un acto de mi carne esforzándome para no pecar. Irreprensible como este acto de una revelación de la naturaleza más profunda de Dios mismo, porque Dios es amor. Esta naturaleza donde descubro que por amor es fácil mover y ajustar y cambiar. No por esfuerzo de mi carne, sino por una profunda revelación en mi espíritu de amar a mi familia, de amar al cuerpo, de amar a ese hermano y esa hermana que están sentados a mi lado. Y en este amor, mi Señor, sacrificarme. No por una obligación, porque ningún padre que ama a sus hijos se siente obligado como una imposición, sino que se siente, mi Señor, gustoso, sabiendo que vale la pena, sabiendo que es una buena inversión. Porque todos los que somos padres en algún momento hemos hecho sacrificios por amor a nuestros hijos. Y esta es una pequeña esencia, es la pequeña superficie, mi Señor, del inmenso amor que quieres que descubramos. Y esta tarde, mi Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para mirarlo, para capturar aquello, mi Señor, que tú estás haciendo. Y de la misma manera, mi Señor, enséñanos a seguir. Hay cultura, hay mentalidades que han puesto barreras, mi Señor. Y hemos pensado que el acto de seguir es algo de ver a las personas a la distancia y escuchar meramente un mensaje o doctrina. Pero queremos ir más allá. Queremos ser discípulos, Padre, de tu palabra. Queremos ser discípulos de tu gracia. Y discípulos, mi Señor, significa ir más allá de la doctrina. Queremos seguir y acompañar. Queremos volvernos socios de la gracia que has puesto en esta casa. Queremos ser socios de la gracia de la hermana Arcelia. Que la experiencia y los años y el moldeo de tu vida, mi Señor, puedan ser experimentados y transferidos a mi vida. No meramente por una cercanía física, sino porque mis ojos rastrean cuidadosamente. Permite, mi Señor, que haya una conciencia. Permite que haya en nosotros una conciencia de la necesidad de seguir. Porque el ser humano aprende con un ejemplo. Tú eres nuestro más grande ejemplo. Tú eres nuestro ejemplo final, Jesucristo. Pero tú también instituiste líderes en el cuerpo de Cristo que fueran delante de nosotros, que dieran su vida primero, que fueran procesados primero para poder seguirlos. Permítenos poner nuestros ojos en ellos, de tal manera, Padre, que podamos seguir sus vidas y caminar hacia este lugar de perfección, mi Señor, en ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Queremos, antes de despedirnos, hacer un breve anuncio y una invitación. Este fin de semana tenemos un evento. Parte del mover a los pastores que entraron al Congreso hacia esta jornada en la cual estamos es que este fin de semana vamos a estar proyectando y vamos a tener un pequeño seminario con los pastores donde vamos a estar viendo, transicionando hacia santuario, los 3 videos, el código de conducta y un vistazo correcto hacia la mortalidad. Vamos a estar empaquetando estos 5 videos y los vamos a estar mirando sábado y viernes y sábado. La reunión está abierta. Sé que ya los vieron, sé que ya participaron en ello, pero si gustan acompañarnos, está abierto para cualquiera que quiera venir. Amén. El viernes estamos comenzando a las 7 de la tarde. Vamos a estar terminando a las 9, más o menos 9:30 de la noche. Y el sábado vamos a estar de 9 de la mañana, más o menos como hasta las 5 de la tarde.
A causa de que el sábado vamos a estar aquí, vamos a comer aquí. Si van a acompañarnos, va a ser de traje. Vamos a hacer un buffet para poder comer aquí juntos. Podemos compartir nuestra comida. Así que si ustedes desean acompañarlos, vuelvo, es un seminario abierto. Viernes de 7 a 9, 9 y media, sábado de 9 a 5 de la tarde. Vamos a entrar en ese proceso donde los pastores van a venir acompañados con miembros de sus iglesias para continuar y acercarlos exactamente a donde estamos, de tal manera que podamos estar todos en la misma página. Amén. Es muy importante. Dios nos está llevando a un mundo sincronizado y es muy importante que todos podamos estar en la misma página. ¿Sí? Independientemente si vas a estar o no vas a estar, te pido que estemos orando por esto. Amén. Que la misma gracia y el impacto y la fuerza con el cual este recurso arribó a nuestras vidas sea la misma gracia y magnitud con el cual impacte la vida de nuestros hermanos. Tienen el mismo derecho a heredar. Tienen el mismo derecho a participar de la misma comida con la misma abundancia que tú y yo recibimos. Y estamos declarando que este fin de semana va a ser un buen festín para ellos, de tal manera que sean espiritualmente activados y espiritualmente fortalecidos. Amén. Si hay alguien del SEM que no vino, que son muchos, y quieres invitarlo, puedes hacerlo. Vuelvo, es un seminario abierto. Amén. Sí, acuérdense nada más el sábado hay que traer comida. Hay que venirse desayunados el sábado, porque si no va a haber desayuno aquí, pero aquí vamos a comer todos juntos. Amén. Si el viernes no hay necesidad de traer comida. Sí, el viernes saliendo de aquí se van a cenar a sus casas. El viernes a las 10 de la mañana es la graduación de los alumnos de prepa del colegio. Si gustan también acompañarnos, están cordialmente invitados. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos viernes, sábado, los que vengan, si no el domingo.